Hola, ¿qué tal? Bienvenida a la segunda clase del curso de redacción SEO de DinoRank. Si en el vídeo anterior hablábamos de qué es la redacción SEO y en qué se diferencia o en qué se parece con la redacción de contenidos y el copywriting, en esta ocasión te voy a hablar de cuáles son las habilidades que debe tener un redactor SEO. Y las vamos a dividir en soft skills, es decir, las habilidades principales y básicas, y hard skill, las habilidades más especializadas. El primer soft skill del que te quiero hablar es de la investigación. Lo primero que debes tener es mucha capacidad para investigar y encontrar los contenidos de calidad para los textos que tienes que redactar. Es decir, si a ti te encargan escribir sobre un tema concreto, no puedes coger la información de cualquier parte y combinarla y simplemente escribir. Tienes que saber dónde investigar, cómo contrastar información y cómo decidir cuál es la que vas a incluir en tu contenido. Eso es lo que va a hacer que tu contenido se diferencie del que puedan estar haciendo otros redactores en otras páginas web. El ejemplo más fácil es el de la salud. Si tienes que escribir un contenido relacionado con la salud, siempre será mejor obtener esta información de webs especializadas en medicina y en salud que acudir simplemente a cualquier otra publicación en webs que no tienen nada que ver y por lo tanto su contenido puede llegar a ser dudoso. Si eres un redactor SEO que está especializado en un tema concreto, te resultará muy fácil saber cuáles son las webs de autoridad y cuáles son las webs fiables de las que puedes conseguir la información para elaborar tus contenidos. Por otro lado, si eres redactor SEO y estás en una agencia y recibes contenidos de cualquier tipo, tendrás que emplear un poco más de tiempo porque la investigación empezará por saber dilucidar cuáles son las webs de autoridad de las que puedes conseguir esa información. Y una vez que ya has localizado estas webs, entonces podrás empezar a leer y a conseguir los datos que necesitas para escribir. Pero insisto, es muy importante, sobre todo si no dominas el tema sobre el que vas a escribir, que dediques una buena parte de la investigación a saber de dónde puedes coger la información fiable y la información de autoridad. Para esto tendrás que investigar un poco en internet y te llevará más tiempo, pero te garantizo que los resultados serán mucho mejores. El segundo soft skill de que te quiero hablar es la capacidad de síntesis. Habrá temas de los que haya muchísima información muy abundante. Tú tienes que saber cómo sintetizar esa información, especialmente si el cliente o la agencia te han dado un límite de palabras que no puedes sobrepasar. Además, recuerda que siempre tienes que enfocar los contenidos a la intención de búsqueda del post. A veces estamos escribiendo sobre un tema, encontramos muchísima información relacionada, muy amplia, todo nos parece interesante, todo nos parece relevante, pero siempre tenemos que atender a la intención de búsqueda. Podemos encontrar información enorme sobre un determinado tema, pero en realidad lo que se corresponde con la intención de búsqueda de ese artículo ser solamente una parte. Ahí es donde tenemos que desarrollar nuestra capacidad de síntesis, es decir, de toda la información que encuentres sobre un tema, saber extraer cuál es la información que responde a la intención de búsqueda del post para poder sintetizarla y organizarla. Sobre la intención de búsqueda hablaremos en el siguiente vídeo. El tercer soft skill es la organización de contenidos. Una vez que has investigado, una vez que has sintetizado los contenidos que necesitas, llega el momento de plasmarlos. Tienes que tener la capacidad de saber organizarlos, de saber darles una secuencia lógica para que el lector pueda ir entendiendo todos estos contenidos paso a paso. Te pongo un ejemplo muy tonto. Si vas a poner una receta de una paella, necesitarás poner primero los ingredientes y después el modo de elaboración. Nunca lo harías al revés, ¿verdad? Pues esto es lo que tienes que hacer con todos los contenidos que vayas a escribir. Para lograr esto tienes que tener esa capacidad organizativa, es decir, sentarte delante de toda la información y todos los datos que has conseguido mediante la investigación y saber sacar un orden. El siguiente soft skill es la gramática y la ortografía. A lo mejor te parece una obviedad que estemos hablando de gramática y de ortografía en un curso sobre redacción SEO, pero te aseguro que es más importante y más vital de lo que parece. Cada día veo contenidos en internet que tienen errores ortográficos y errores gramaticales. Seguro que tú también los has visto. Por lo tanto, es muy importante atender a esto porque de ello va a depender directamente tu reputación. Como veremos en vídeos posteriores, la gramática y la ortografía no tienes que limitarla solamente a los contenidos que estás escribiendo, sino también a la hora de comunicarte con tus clientes, por ejemplo. Tienes que reconocer que si un cliente ve una falta de ortografía en un WhatsApp o en un correo electrónico que le has enviado, no va a confiar en ti como redactor, así que es muy importante que sepas corregir los posibles errores ortográficos y gramaticales que tengas. No te preocupes, más adelante, en un vídeo que hablaremos sobre gramática y ortografía, te voy a dar fuentes y tips para que puedas corregir estos errores fácilmente. La capacidad de comunicación es otro soft skill que debes tener. Esta capacidad de comunicación no solamente debe centrarse en la capacidad de comunicar a través de tus contenidos, es decir, saber
comunicar con tus contenidos lo que quieres expresar al usuario, sino que esta comunicación también tienes que ampliarla a los demás. Si trabajas agencia, trabajas con clientes, trabajas con compañeros, tienes que tener esta gran capacidad para saber comunicarte, porque esto va a agilizar tu trabajo. Aplicado a los contenidos, tienes que saber comunicar aquello que quieres expresar al usuario, para que entienda bien aquello que estás escribiendo. Esto implica, por ejemplo, utilizar un lenguaje sencillo, utilizar estructuras que se entiendan bien, y esto solo se consigue teniendo claro y entendiendo bien acerca de lo que estás escribiendo. Es decir, antes de ponerte a escribir tus contenidos, tú tienes que comprender acerca de lo que vas a escribir. Por eso tienes que dedicar tiempo también a entender el tema para poder comunicarlo y poder expresarlo de forma que se entienda con facilidad. Por último, tenemos la creatividad. La creatividad es muy importante porque muchas veces no solamente vas a tener que escribir el contenido, sino que también vas a tener que maquetarlo. Esto implica tener la creatividad para ver dónde podemos poner una lista, dónde puedes poner una imagen, dónde quedaría bien un vídeo, dónde quedaría bien una infografía. Esto tienes que saber desarrollarlo y también saber en qué tipo de contenido aplicarlo y cómo. Por ejemplo, un texto legal de una página de abogados no va a requerir una maquetación tan divertida como puede ser maquetar una receta o maquetar una reseña de un producto para niños. Tienes que desarrollar esta creatividad para saber cómo enfocarla y saber darle una vida distinta y una vida nueva a tus contenidos, en especial cuando tengas que encargarte también de la maquetación. Y ahora vamos con los hard skills, es decir, los talentos especializados, lo que de verdad te va a convertir en un redactor SEO. El primer hard skill, evidentemente, es tener nociones de SEO, pero nociones de SEO aplicadas al contenido. En principio, a ti no te tiene que preocupar demasiado el tema de los sitemaps o el archivo robots.txt y todo ese tipo de historias, pero sí necesitas saber cómo funciona el SEO en los contenidos, cómo lee Google los contenidos que hay en Internet y qué es lo que Google valora para posicionarlos. Si no comprendes eso, no vas a poder ser un buen redactor SEO, porque no vas a poder poner el foco en esos elementos que Google considera para posicionar un contenido. Pero no te tienes que preocupar, para eso está este curso. El siguiente hard skill que debes manejar es saber utilizar diferentes herramientas de procesador de textos. Esto a lo mejor te parece una obviedad, porque hoy día nos movemos mucho en Internet y prácticamente sabemos manejar, aunque sea en lo básico, distintas herramientas. Pero aún así debes tenerlo en cuenta, porque no siempre vas a escribir sobre el mismo soporte, dependiendo sobre todo del cliente o de la agencia con quien estés trabajando. Por ejemplo, debes tener un buen manejo evidentemente de Microsoft Word, pero no solamente a la hora de escribir y ponerle formatos, sino también otro tipo de funciones que tiene Microsoft Word. Por ejemplo, Microsoft Word te permite poner encabezados, algo que no sabe mucha gente. De esta forma, si el cliente te pide que le entregues el texto en Microsoft Word, se lo puedes dar perfectamente maquetado con los encabezados, listados, etc. También debes saber manejar Google Docs. Google Docs, sabes que es la herramienta de procesador de textos colaborativa que se encuentra dentro de Google Drive y se suele utilizar mucho, sobre todo con agencias y con clientes, porque permiten que varias personas editen el mismo archivo, es decir, el cliente, por ejemplo, podría corregir tu texto o podría incluso escribirte comentarios con sugerencias. Tú tienes que saber gestionar ese tipo de funciones para poder colaborar activamente con el cliente cuando él te deje algún comentario o alguna sugerencia en el documento. Otra herramienta que tienes que saber manejar, evidentemente, es WordPress. Hoy día la mayoría de las webs y de los blogs están construidos en WordPress, entonces tienes que saber manejar su editor. Ojo, tienes que saber manejar el editor clásico, pero también el editor de bloques, que es el que se está potenciando más últimamente en WordPress. Sabemos que es un poquito más incómodo que el editor clásico, pero tienes que aprender a manejar los dos, porque si el cliente te da acceso a su WordPress para que escribas allí directamente el contenido y está utilizando el editor de bloques, no quedaría bien que le pidieras que instalara el plugin de editor clásico para poder manejarlo. Tienes que saber manejar cualquiera de los dos. Por esto es conveniente que estés al día en este tipo de herramientas, en especial las herramientas colaborativas, porque muchas agencias y muchos clientes trabajan con este tipo de herramientas, así que tienes que saber manejarlas al menos en el punto básico. Que no te pille el toro si te dicen, oye, trabajamos con esta herramienta. Otro hard skill que debes tener es saber manejar el código de formato de texto. Es decir, normalmente si trabajas en Word, si trabajas en WordPress, como hemos estado hablando, en los formatos, las cursivas, las negritas, el listado, las tablas, se ponen utilizando simplemente un botón. Pero a veces puede suceder
que no funcione bien, que no salga bien el aspecto visual y tengas que utilizar códigos HTML o corregir códigos HTML para que se vea bien. Es conveniente que sepas, aunque sea, los códigos básicos de HTML para dar formato al texto, lo que son las negritas, lo que son las cursivas, los encabezados, los listados y este tipo de cosas. No te asustes, no es complicado, puedes hacer una búsqueda rápida y ver cómo funcionan. Por último, el hard skill que sí que te va a hacer destacar por encima de otros redactores SEO es el uso de herramientas TF y DF. Este tipo de herramientas lo que hacen es analizar los competidores que están posicionando por una determinada palabra clave y te indican cuáles son los términos semánticos que están utilizando en torno a esa palabra clave. Por poner un ejemplo rápido, si nuestra keyword es perro, todos estos términos semánticos serían hocico, pelaje, rabo, patas, ese tipo de cosas. Pues este tipo de herramientas lo que hace es que te indica cuáles son los términos que están utilizando tus competidores en las SERPs, incluso cuántas veces los están utilizando, es decir, cuánta densidad de prominencia semántica tienen, para que tú puedas hacer lo mismo en tus contenidos y con ello igualarles o incluso intentar superarles. Seolize es una herramienta muy popular que realiza este tipo de análisis semántico, pero a nosotros nos gusta DinoRank. DinoRank tiene un módulo que se llama WDF-DF que hace exactamente lo que te estoy diciendo, además de otras muchas funciones SEO, entre ellas Keyword Research, que también te interesa como redactor SEO, y Thin Content y canibalizaciones, que te interesa también para detectar debilidades dentro de un contenido. Como te decía, el módulo WDF-DF y prominencia semántica de DinoRank lo que hace es que analiza a tus competidores y te dice cuáles son las palabras semánticas que están utilizando en torno a una misma keyword. Lo bueno es que esto te sirve tanto si vas a escribir el contenido, es decir, utilizando esta herramienta tú directamente puedes ya extraer el listado de palabras que tienes que incluir en el contenido, pero también te sirve para optimizar contenido que ya existe, que si eres redactor SEO puedes ofrecer también este servicio a tus clientes. Puedes ofrecerles no solo escribirles nuevos contenidos que vayan a posicionar, sino también revisar y optimizar los contenidos que ya tengan en su blog. En este caso, lo que haría DinoRank es analizar la URL que tú le indiques con la keyword que quieres posicionar en esa URL y te va a decir qué es lo que te falta o qué es lo que te sobra para poder optimizar ese contenido. Ahora que ya sabes cuáles son las habilidades que debe tener un redactor SEO, te toca trabajar en ellas y esforzarte en ser cada vez mejor. Nos vemos en la siguiente clase.